Vida de fermentos. Pan de centeno con masa madre, estilo danés. Se hace en menos de 30 minutos, salen 2 panes y necesitas una báscula, una cuchara grande y un tazón de más de 3 litros. Primero vamos a usar 250 gramos de masa madre burbujeante lista para usarse. Vacíala al tazón y cúbrela con agua tibia, de preferencia, que no te queme el dedo meñique si lo metes al agua. Y si no tienes, puedes usar fría. Tara la báscula nuevamente y agrega el centeno troceado. Tara la báscula y agrega la mezcla de semillas, de las que sea de tu preferencia. Y finalmente vuelve a tarar y agrega 450 gramos de harina de centeno integral. Y revuélvelo todo muy bien. Hasta que no quede harina seca. Cuando esté homogéneo, entonces lo vas a cubrir con un trapo de cocina limpio y lo dejas sobre la cocina de 12 a 24 horas fermentando. Después de este tiempo verás que tendrás listo lo que se conoce como una esponja, que es una masa llena de burbujas fermentada con un olor especial. Estará lista para integrar el resto de los ingredientes, que en este caso son 350 gramos de harina de centeno y de 16 a 20 gramos de sal. Ahora tienes que remover la masa e integrar todos los ingredientes hasta que quede homogénea otra vez. Y al cabo de unos minutos ya estará lista. Entonces, saca los moldes para hornear, rocíalos con un poco del aceite de la receta y con las manos limpias vas a aceitarlos. Y recúbrelos con semillas de ajonjolí, así te aseguras que no se pegue y además le das un sabor increíble al pan. Ahora, con las manos limpias y húmedas, toma la mitad de la masa entre tus manos y forma un tronco. Deposítalo en el molde y repítelo para el otro molde. Vuelve a humedecer tus manos y aplana la superficie de la masa hasta que quede uniforme. Y finalmente espolvorea con más semillas. Y presiónalas un poco para que se adhieran bien a la masa. Vuelve a tapar y deja reposar por unos 30 minutos o hasta 3 horas.
igual a temperatura ambiente. Verás que la masa ha subido un poco, aunque sea un poco. Entonces estará lista para hornearse. Se hornea a 185 grados centígrados de hora y media a 2 horas. Calienta el horno a 220 grados centígrados y cuando esté caliente mete los moldes al horno. Normalmente yo rocío con agua justo al meterlos, así creas un shock de humedad. También puedes poner una bandeja de agua y vaciar medio vaso de agua para que produzca un vapor de agua. Justo al meter los panes baja la temperatura hasta 185 grados centígrados y déjalo hornear por 1 hora 15 minutos. Verás que el pan va a empezar a subir. Cuando haya pasado la 1 hora 15 minutos, entonces será tiempo de sacarlos del horno para desmoldarlos. Con cuidado de no romperlo porque puede estar suave en la parte de abajo. Y los vuelves a meter al horno para continuar horneando de unos 10 a 15 minutos hasta que esté listo. Por un total de 1,5 horas hasta 2 horas, dependiendo de tu horno y de tu masa. Cuando termine el tiempo de horneado, revisa que los panes estén listos. Entonces vas a golpear en la parte de abajo del pan y vas a escuchar un sonido hueco. Cuando haya enfriado, envuélvelo en un papel encerado y un trapo de cocina limpio y córtalo hasta un día después. Queda mejor así. Estará húmedo, suave y delicioso. Lo puedes partir en rebanadas delgadas y comerlo con lo que más te gusta. Buen provecho.